Estamos en línea con Agustín Podestá, nuestro magíster y teología y columnista, director de Hablemos de Teología, para hablar sobre los asuntos religiosos más importantes y más candentes de la actualidad. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Bueno, para hacer un repaso de lo que fueron estos últimos días, esta última semana justamente, ¿sabías que el Papa Francisco estuvo en Bahrein, país de Medio Oriente, y desde ese lugar habló de la cultura del cuidado, haciendo hincapié en la importancia de salir de nosotros mismos y mirar al prójimo? Agus, mañana vos sabés que se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, y justamente la invitación es a poner en el centro a las personas que más necesitan de nuestra ayuda. Contanos un poco sobre esta jornada que tendrá lugar mañana, domingo 13 de noviembre, en el seno de la Iglesia Católica. Bueno, un poco es una jornada que Francisco mismo instauró, que es una vez al año, que comenzó con él, si no me equivoco, esta es la cuarta, para que se repita, digamos, todos los años. Y en este caso, Francisco pidió pensar especialmente en los pobres migrantes, ¿no? Los migrantes por migraciones forzadas, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania, pero también en el resto del mundo, ¿no? Tantas migrantes que esa es una preocupación que él tiene desde el principio del pontificado, ¿no? Sobre todo en Europa, por el conflicto de todos los que mueren en el mar, ¿no? Queriendo entrar a Europa. Es algo que Francisco siempre tuvo principal preocupación, y ahora lo pone en el contexto, bueno, concretamente, ¿no? Lo que se está viviendo, las migraciones forzadas por razones, bueno, bélicas, en el caso puntual de Ucrania, y también por otras razones, ¿no? Sobre todo económicas y ecológicas, ¿no? Que también sabemos que, sobre todo en América, es increíble la cantidad de migrantes, sobre todo de Centroamérica, sí, por razones económicas y ecológicas, porque ya sus lugares de vida no son habitables. Entonces, y eso es culpa del ser humano, no es que es culpa de un desastre no natural, ¿no? Los desastres naturales son culpa del calentamiento global que producimos con el impacto que hacemos sobre el medio ambiente. Así que, bueno, en especial nos hizo hacer hincapié en esto, ¿no? Y por último, se pregunta también Francisco, que es lo que nos invita a preguntar, es, bueno, nosotros qué hacemos frente a eso, ¿no? Porque también demuestra o invita como a pensar que hay muchos que quizás al comienzo se pliegan por decir, bueno, apenas fue la guerra, había muchísima preocupación y todo el mundo acogía a las personas que lo necesitaban, o cuando vemos un desastre natural enseguida tratamos de ayudar, pero después con el tiempo pareciera que se va como perdiendo, ¿no? Eso, sí. Y vamos como olvidándonos de esas personas que más lo necesitan, ¿no? Y que lo siguen necesitando hoy. Entonces insiste un poco en esto, ¿no? En ayudarnos a no perder esto, ¿no? Que hay gente que de verdad necesita ayuda, necesita que estemos ahí, y por eso el tema de la cultura del cuidado. Sí, y siempre y no solamente cuando el tema es agenda en los medios. Y otra de las invitaciones, Agus, que hizo el Papa Francisco fue la de sembrar fraternidad. Y en línea con esto, Francisco habló de no caer en el ojo por ojo, diente por diente, rechazando una vez más el tema de la pena de muerte. Y yo creo que no fue casualidad que haya tocado ese tema estando en Bahrein, ya que ahí está vigente la pena de muerte hoy en día. Vos, Agus, ¿cómo concebís el hecho de que aún hoy haya cristianos que por ahí estén a favor de la pena de muerte, incluso siendo cristianos, justamente? Bueno, es un tema, ¿no? Porque Francisco ya lo viene diciendo hace varios años, que la pena de muerte, por lo menos los cristianos, en este caso, bueno, católicos, ya no podemos estar a favor de la pena de muerte, ¿no? Y lo dijo varias veces. Es contundente en esto, ¿no? Decir que la pena de muerte nunca es una solución, ¿no? Sí. Más que nada por la cuestión de la invitación a la conversión, ¿no? O sea, siempre es posible que la persona se convierta, que la persona cambie, que la persona se arrepienta, ¿no? Y no está en el ser humano esa potestad de decidir quién vive o quién muere, ¿no? Por eso también el rechazo a la guerra, sobre todo si es una guerra, lo que es una guerra, defenderse frente a un atacante injusto, que sería la única guerra que es viable, que es aceptable, ¿no? Después, todo otro tipo de guerra, otro tipo de violencia es siempre inaceptable. Entonces, Francisco insiste en esta línea, ¿no? En que así como Jesús invitó inclusive al ladrón que estaba con él en la muerte, a punto de morir, bueno, también los cristianos tenemos que trabajar para eso, ¿no? Eso es un poco la defensa, pero por lo menos si siempre hubo debate en la historia de la Iglesia, hubo momentos donde se estuvo a favor, donde se estuvo en contra. Francisco lo termina de
porque sabemos que inclusive muchas veces ha sido la Iglesia Católica la que condenó a muerte a personas, ¿no? Bueno, en este caso Francisco lo dejó como asentado y dijo que bueno, ya no hay discusión en esto, ¿no? Que no podemos estar a favor de la pena de muerte. Ahí muy cerquita de Bahrein se encuentra Qatar, un país que en líneas generales dista bastante de lo que propone la Iglesia Católica, tanto desde el aspecto religioso en sí mismo como en el hecho de que se trata de un Estado con mucha desigualdad en términos económicos. ¿Qué lectura podés hacer como cristiano y como persona pensante acerca de que el Mundial de Fútbol se juegue en un país con tantas particularidades como lo es Qatar? Bueno, esto puede ser polémico, pero no puedo estar más en desacuerdo. Nadie, nada, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, pero eso no significa, o sea, que todos tengamos ¿no? Algo equivocado o algo erróneo, no significa que no haya cuestiones que creo que, más allá de la cuestión religiosa, acá nos tenemos que hacer un serio planteo de en qué medida las religiones favorecen, ayudan al desarrollo de los derechos humanos y cuándo no, ¿no? Por supuesto que también los derechos humanos tendrán que tener un límite, ¿no? Porque los derechos humanos no pueden ser solamente un consenso o una votación, ¿no? Pero ciertamente hay derechos humanos que tienen que estar garantizados, ¿no? La igual dignidad de varones y de mujeres parece algo obvio y sin embargo para muchos países en el mundo todavía no lo es, ¿no? En la teoría o en la práctica, pero al menos en la teoría, al menos coinciden en la teoría. Claro. El control de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de tránsito, de la libertad de poder elegir, por ejemplo, vivir una determinada orientación sexual, el género que se quiere, que se percibe uno y quiere y puede vivirlo, todo ese tipo de cuestiones que están prohibidas en muchos países todavía, en muchos países musulmanes, todavía está prohibido. Bueno, yo creo que ahí hay un serio planteo, ¿no? Y que las religiones tienen algo para decir. Un lugar donde se violan sistemáticamente estos derechos humanos, porque la religión no puede ser una excusa para violar derechos humanos. La religión no puede ser una excusa para eso. Entonces, creo que sí, que hay que denunciarlo, ¿no? Creo que hay que decirlo. Me parece que no está bueno, ¿no? Y que uno consciente de alguna forma. Lo que pasa es que, sobre todo con el Mundial, se mezcla mucho la cuestión de lo pasional por el fútbol en particular. Pero lo pasional por el fútbol en particular no depende del lugar donde se realiza, porque se podría estar realizando en otra ciudad, en otra parte del mundo, y no pasa nada. Claro. Y la pasión es la misma, no es Qatar la que determina la pasión por el fútbol, sino la pasión por el fútbol. De hecho, ahora vieron que la FIFA parece que dijo que se dan cuenta de que es un error hacerlo en Qatar porque no alcanza el espacio. Un poco tarde, pero bueno. Sí, bueno, ahí no te das cuenta que es puro negociar. Sí, obviamente. Te das cuenta que es pura plata, que es pura coima. Tuvieron años para discernir dónde hacerlo. Que son todos ladrones. Es un negocio. Pero bueno, claro, pero al margen de esto, de la cuestión de soborno y demás, que no podemos probar, pero evidentemente está, porque el que lo decidió además se tiene juicios y todo, el tipo el que era anterior a la FIFA y eso, tiene juicios y todo por corrupción. Así que podemos suponer que esto de Qatar fue uno más, pero no importa, digo, al margen de esto me parece que hay que no sé, cuando fue el Mundial acá, los periodistas trajeron todo el tema por los derechos humanos y se lo plantearon a las juntas y a los militares, ¿no? Y le echaban en cara que tenían noticia de que en nuestro país se violaban los derechos humanos. Y lo dijeron, ¿no? Bueno, me gustaría ver si ahora esto pasa también, ¿no? Si hay verdaderamente un reconocimiento, por ejemplo, de esto, ¿no? Olvidémonos el alcohol, toda esta marca. Sí, el alcohol es lo de menos, ¿no? Sí. Digo, el lugar de la mujer en la sociedad, el lugar de las orientaciones sexuales no heteronormativas, ¿no? Bueno, todo esto prohibido hablar, ¿no? En Qatar. Bueno, me parece que es un tema no menor y que por más que queramos dorar la píldora de cuestión de libertad religiosa, miren, hay límites a la libertad religiosa en cuanto a derechos humanos, creo que hay que poner límites, ¿no? Y este enamoramiento por determinadas culturas o determinadas religiones porque es políticamente correcto en televisión, a mí no me va. Digamos, yo a veces estoy escuchando, mirando cómo hablan del Mundial, cómo hablan de Qatar, algún que otro periodista, y saco porque no tolero lo que están diciendo. Porque no me banco que, ay, qué lindo Qatar. No está bueno. No, la gente esta que ahora metieron presa a los argentinos, estos que están presos por algo, parece que un manejo raro económico, no tienen ni abogado, la familia no se puede ni comunicar con sus familiares. No pueden ni comunicarse con sus familiares, pero están incomunicados por un tema económico. ¿En serio? ¿Y eso les parece que es sano?
ya vivimos dictaduras en el mundo, ¿no? Como para pensar que está bueno esto que estamos por vivir. No sé, perdón, pero no me parece que las religiones tienen que tener un límite que es garantizar los derechos humanos. Volviendo a lo estrictamente religioso, el domingo 27 de noviembre comienza el tiempo de Adviento en la Iglesia Católica. ¿Qué viene a aportarnos este tiempo preparatorio para la Navidad? Además de ciertos rituales como el hecho de ver velitas en el altar donde se celebra la misa, ¿qué más nos puede aportar este tiempo propicio? Bueno, me parece que es un tiempo para prepararse, para empezar como a preparar el corazón, así como lo es como se llama la Cuaresma. En la Pascua, si bien no es lo mismo, porque la Pascua es la fiesta más importante de los cristianos, ¿cómo se llama? La Navidad también es un momento muy importante, es una celebración muy importante, más por toda la significación que tiene en lo cultural, en lo familiar, en lo social. Creo que es un buen momento justamente para preparar el corazón, para orientarnos hacia eso, y para no caer en lo rutinario, porque a veces pasa esto, ¿no? Que muchas veces, como estamos acostumbrados a vivirlo, bueno, caemos en lo rutinario. Me parece que ahí está bueno aprovechar este espacio también, estos días que tenemos, estas semanas que tenemos por delante, en preparar el corazón, ¿no? En preparar el corazón, pero con cuestiones particulares, digamos, ¿no? O sea, aprovechar el tiempo para que no sea un año más, para que sea un Adviento más, poder desarrollar y formarnos o prepararnos espiritualmente con algo particular. En este sentido, con esto a esto voy, ¿no? Que generalmente Francisco envía una carta o un texto o un algo para cada Adviento, ¿no? Por lo menos hasta ahora lo viene haciendo. No necesariamente para el Adviento en particular, como fue por ejemplo con San José, pero sí manda algún texto o algo que tiene que ver con la Navidad, ¿no? En este tiempo, bueno, aprovechar esos textos o hoy la verdad que en internet hay un montón de recursos, bueno, como para aprovechar eso, ¿no? Esa riqueza, como para que no sea una Navidad más, ¿no? O sea, focalizarlos en algo en particular y bueno, tratar eso, ¿no? Como de formar el corazón para vivirlo. Sí, que los preparativos de la mesa navideña, de los regalos, del arbolito y demás, no nos quiten el preparativo interior, que es lo verdaderamente importante, justamente. Bueno, eso ni hablar, ya sabemos que la Navidad es terriblemente marketinera, Sí. consumista, capitalista. Bueno, salgamos un poco de eso, corramos un poco de eso lo más que podamos y disfrutemos la celebración religiosa. Bien, si alguien por ahí quiere prepararse y conocer un poco más sobre su fe, sobre cuestiones religiosas, ¿a través de qué cuenta puedes seguirte y seguir tus reflexiones, Agus? Bueno, en Instagram como @hablemos de teología, en Facebook como hablemos de teología.ar y ahora en YouTube también, vieron que ahora YouTube también tiene... Muy bien. Muy bien. Como, claro, sí, el canal lo tenía, pero vieron que ahora tiene como el nombre, puedes personalizar el nombre. Sí. Claro. Y ya lo tengo personalizado como hablemos de teología también, que de hecho ahí hay un retirito de Navidad, una especie como de videos de distintos temas sobre la Navidad, desde lo bíblico, desde lo pastoral, desde lo dogmático, hay como todo un recorrido, así que los invito a realizarlo, lo grabé el año pasado, el anteaño. Bien, ya está material colgado en la cuenta de YouTube de Hablemos de Teologías, ¿así? Sí, Perfecto, está perfecto. disponible para ver en cualquier momento. Excelente. Bueno, Agus, muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte y bueno, y por estar siempre disponible para nosotros. Muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo Un grande. beso.